Bueno, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 6 de marzo de 2017. Vamos con los saludos entonces a Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días a todos. Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? Otra vez como invitado, esta vez en otra mesa. Hoy en lunes. Ovenir Sertú, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Y el último saludo es por teléfono para Gabriel Mazarovich. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, bien de bien. Cambio de planes de último momento, pero te tenemos, eso es lo importante. Sí, es que anduve con un poquito de mareo al levantarme por un picón de fiebre ahí, entonces ahora me recuperé, pero para salir, para ir se me complicó, entonces mejor atender desde acá, pero estamos acá firmes con ustedes. Arriba, Gabriel. Arriba. Que te mejores. Hoy la gente no va a poder comentar tus camisas o tus remeras, por ejemplo. No, tranquilo, no. Y menos mi cara, por suerte. Pero nos puede transmitir el pijama que tiene, o una cosa así, para que la audiencia se mantenga el interés. Mandanos una foto por WhatsApp, ¿te parece? Lo único que me faltaba, ¿no? Bueno, vamos al primero de nuestros temas. La Justicia de Crimen Organizado inició los interrogatorios en el caso de presuntas irregularidades en ANCAP denunciadas por la oposición. Lo hizo poniendo el foco en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de ANCAP en el año 2013, cuyo costo superó los $370.000. El otro viernes, antes de Carnaval, declararon el titular de la agencia de publicidad La 10, Pablo Álvarez, y el director de la empresa que se encargó de la organización de la fiesta en sí misma, el señor Marcelo Rodríguez. Ellos presentaron boletas y comprobantes de cada uno de los gastos, pero negaron haber tenido injerencia en las decisiones sobre el presupuesto. Luego, ahora en Semana de Carnaval, 2 de marzo, fue el turno del secretario general de ANCAP, Miguel Tato, el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Bernengo, y la jefa de Comunicación Corporativa, Susana Pérez. Mientras Tato se desvinculó de las denuncias diciendo que no tenía poder de decisión en la empresa, Bernengo y Pérez explicaron que la última palabra sobre la fiesta la tuvo siempre el directorio, por ese entonces presidido por Raúl Sendic. Según Bernengo, el costo del evento se incrementó porque al principio se había previsto una inauguración sin catering ni invitados especiales, pero sobre la fecha las cosas cambiaron y se confirmó, por ejemplo, la presencia de la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y unos 1.800 invitados a los que se decidió ofrecer un plato caliente y otras atenciones. Bernengo agregó que Sendic estaba al tanto de todos los pormenores de la organización. Bueno, ¿cómo vieron la información que ha estado circulando sobre estas primeras actuaciones judiciales? Bueno, yo creo que las actuaciones judiciales ponen de manifiesto un hecho que parece indiscutido. Se trató de un acto político, es decir, un acto político organizado donde se van incrementando los invitados y se va incrementando la agenda. Yo no voy a entrar a los detalles judiciales de un expediente que no conozco y creo que cuando interviene la justicia no es bueno estar fogoneándola o haciendo juicios de valor más allá. La justicia tiene que hacer su trabajo y la magistrada actuante tiene mucho trabajo por delante, pero sí quiero por lo menos dar un parecer. Tengo la impresión que esto es parte de un proceso político y que fue un acto político en un contexto determinado. Es decir, yo creo que el expresidente de ANCAP se había instalado como una personalidad política, como un candidato político. No olvidemos que pocos meses antes había lanzado Propuesta Uruguay 2030 con una convocatoria, yo diría, desusada, donde tuvieron políticos de todos los partidos, empresarios, la propia iglesia representada, bueno, jugadores de fútbol, en fin, todas digamos las fuerzas vivas. Recuerdo incluso un reportaje que creo que le hizo Romina aquí en Perspectiva, del cual se desprende precisamente una negación a las preguntas sobre una relación política de esta propuesta 2030, no sé qué fin habrá llevado esa organización.
Pero lo cierto es que está en un contexto del cual creo yo el presidente Mujica no debe haber sido ajeno, porque no digo que haya aprobado los presupuestos, pero es notorio que vino la Cámpora, vino Cristina Kirchner, el presidente hizo todo un discurso en aquel momento, el presidente Mujica, sobre la importancia de Chávez, de Venezuela, de Argentina, esa obsesión por la integración ideológica del Mercosur. Entonces creo que está en ese contexto y bueno, todas estas declaraciones de estos funcionarios vienen a demostrar que efectivamente había un interés desde ese punto de vista, y concluyo. La pregunta es, ¿qué le dejó al país ese acontecimiento? Porque se puede invertir en una reunión o en un acontecimiento determinado, pero ¿cuál era el sentido? ¿Qué sentido tenía la visita de todo el kirchnerismo con sus autoridades, etcétera, ¿no? Es la pregunta, ¿qué sentido? El sentido político, nada más. Buenir. Sí, yo creo que, además de lo que dice Polo, hay un tema... Polo es Escriña, aclaro para Fernando. Lo que pasa es un nombre, no, si me decís Fernando... Él no responde, no responde. claro, porque... me parece que hay esto es una indagatoria sobre una pequeña parte del problema de ANCAP, ¿no? Que es muchísimo más grande. Es decir, el monto económico del resultado de la administración de ANCAP, de la pérdida, digamos, es muchísimo más grande. Esto reviste casi un carácter simbólico. Es importante, por supuesto, es grave, pero digo, me parece que hay que mirar esto, hay que tener presente que el problema es bastante más grande que esto. Sí, se empezó por una punta de las 20 que hay que investigar, ¿no? Claro, lo que pasa es que suele pasar que a veces el asunto más espectacular, es decir, la mega fiesta con gastos absolutamente desmesurados, digo, opaque lo otro que es seguramente más grave, o más delicado para el país, ¿no? Sin hacer ningún tipo de prejuzgamiento, ¿no? Digo, o sea, solamente cuando hay un resultado tan malo en la gestión de un organismo, bueno, hay que presumir que algo no anduvo bien. Y este caso, digo, por la naturaleza que tiene ribetes medio espectaculares, pero en realidad hay un asunto mucho más grueso que hay que analizar al fondo de esto, ¿no? Gonzalo. Medio espectacular es cuando vemos algunas noticias de prensa que dicen que el presidente ANCAP miraba así los platos, qué platos iban a la fiesta, los calientes, los fríos, casi como la novia, ¿no? Eligiendo su fiestita. El padre de la novia utilizó esa expresión, alguno de los que declaró, ¿no? Ahí va. Entonces, sin entrar en eso, que en realidad es farandulesco y es triste y es realmente algo que nos tendría que romper los ojos, porque por lo menos en Uruguay no estamos acostumbrados a caer en esas bajezas. Lo que hizo venir es ampliamente compartido. O sea, estamos hablando de una empresa, de que hablamos de una fiesta, pero en realidad hablamos de una desubsidizadora. En realidad yo quería ir por el lado de que esto se quiso votar en el Parlamento, que haya una comisión investigadora y que se terminara en una discusión política, y que si realmente había determinados puntos que ameritaban ir a la justicia, iban a ir a la justicia. Pero el Frente Amplio no votó la investigadora y se terminó en la judicialización de este tema. Que yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que esta discusión y esto que ahora vamos a ver... Habilitó la investigadora finalmente. Habilitó finalmente, pero todas estas discusiones que se vienen dando, las podríamos haber tenido previamente, podríamos haber discutido mucho tiempo antes, y ahora estamos finalmente en una discusión que vamos a ver, un abstracto de prensa un día, un abstracto de prensa otro. Yo creo que lo que dicen, también por el lado, lo que dicen el secretario general y los dos gerentes que en este primer caso fueron convocados, se quieren deslindar de posibilidades, pues muchos de ellos son funcionarios de carrera. Entonces lo que están diciendo es, acá la culpa es del directorio, acá la culpa es de los políticos que permitieron o nos pidieron que hagamos tal o cual cosa, y que en muchos casos se negaron a hacer lo que nosotros les sugeríamos hacer. Entonces también vamos a ver esta parte de que ahora se está indagando a gerentes, gente de carrera, que en realidad tienen responsabilidad, pero la responsabilidad principal es la responsabilidad política. Gabriel, escuchamos una primera intervención tuya. Bueno, yo
este tema lo hemos debatido varias veces y obviamente lo vamos a seguir debatiendo. Yo, una primera cuestión, comparto la visión en general de que este es una pequeña cuestión al lado del debate central que hay sobre ANCAP, incluido el debate sobre si el déficit es de 800 millones y si se contemplan las inversiones como déficit, ¿no? Solo una puntualización. Acá hubo investigadora, este tema se debatió largamente, durante meses. Se indagó, es más, los gerentes hablan en el juicio de las cosas que dijeron en la investigadora, que básicamente son más o menos las mismas, con algunos detalles aderezados por la prensa, pero en particular por el diario El País, que además refiere a algunas cosas. Está bien, cada uno juega su partido y hace lo que tiene que hacer. Yo lo que creo aquí, inclusive los gerentes en algunos casos, además de ser críticos, en este caso de la fiesta, dicen estar orgullosos del trabajo que hicieron. Yo, me parece dos o tres cosas en torno a esto en primer lugar. Primero, uno mira una fiesta de $370.000 y dice, la verdad, uno es más partidario de la austeridad republicana, ¿no? Yo, en general, si uno mira ese costo, es así. Está claro que en $800 millones en una empresa que factura $3.000 millones, ese costo no es un costo alocado ni mucho que se le parezca, pero la verdad que uno elegiría alguna otra cosa, inclusive para una iniciativa, para una cuestión como la planta desulfurizadora, que fue en su construcción una experiencia formidable de trabajo, formidable, de experiencia de capacitación de mano de obra local, de capacitación de un montón de cosas que se hicieron en esa, más de 5.000 horas de capacitación de trabajadores que no sabían soldar esos caños monumentales que yo estuve adentro de eso y lo vi, y que queda finalmente opacado por una fiesta que en realidad dio más que hablar que la desulfurizadora, que además era un tema central para la refinería, porque si no la refinería iba a quedar vetusta en su uso y en la calidad de vida de la gente. También fue una de las obras ambientales más importantes de estos últimos tiempos. Sin embargo, este hecho, y que hay que discutirlo en esos términos, genera la situación que genera. Ahora, yo creo que hay algunas preguntas interesantes para hacer en esto. Esto es una investigación judicial. Sinceramente, al margen de los cuestionamientos políticos, de la mayoría del gasto, de todo lo demás, yo no soy abogado, pero no veo ninguna cosa de delito. O sea, hay facturas, por lo que parece no hubo sobreprecios, por lo que parece, por lo que dicen los mismos gerentes, el tema fue debatido en el directorio. O sea, tampoco veo que haya ningún tipo de, para el carácter judicial. Si el cuestionamiento es político, bueno, hubo una comisión investigadora, hubo cuestionamientos políticos y hay cuestionamientos políticos por todos los colores. Me parece eso, por lo menos para empezar a hablar. Creo que da en el clavo, Gabriel, en el sentido de que esto es un cuestionamiento principalmente político, de que, como dice uno de los gerentes, esto parecía una cumbre presidencial, fiesta, platos, todos estos gastos excesivos en una empresa que ya se sabía que no estaba dando, por lo menos los números que podría dar, de una empresa monopólica, petrolera, de un país que depende absolutamente del petróleo en muchos de sus industrias y demás. Entonces, partamos de esa base de que en la austeridad, en temas de austeridad, ahí ya estamos fallando. Segundo, esto nuevamente nos pone a discutir de qué función o qué papel deben cumplir las empresas públicas. En realidad, ahí con respecto al acto tal cual terminó siendo, con la presencia de la presidenta argentina, bueno, e incluso no solo colaboradores de ella, sino además la Cámpora, ¿no? Un grupo de militantes que vino a agitar. Capaz que haya que hacerse la pregunta de por qué Cristina Fernández, ¿no? Si yo recuerdo bien, acá lo que hubo fue que la obra la ejecutó una empresa de origen argentino, pero nada más. Ella se equivoca en el discurso, ese fue otro aspecto pintoresco de la cosa. Ella se atribuyó la obra como una especie de donación o algo por el estilo de Argentina a Uruguay, cuando no era lo que estaba en juego, ¿no? Esa empresa había cobrado religiosamente todos los costos de ese trabajo que había hecho, ¿no? Entonces la pregunta podía ser por qué tenía que darse esa visita
de las autoridades argentinas. ¿Por qué una inauguración con esas características, no? Yo lo veía por el lado de esa integración ideológica de América Latina y del Mercosur, esa obsesión por marcar afinidades con países con los que en muchos casos tenemos intereses contrapuestos. Tú, Gabriel, a propósito de esta pregunta que yo planteaba, el porqué de la presencia de una delegación del gobierno argentino, ¿tenés una respuesta más afinada? Bueno, mirá, Emiliano, yo pensé lo mismo que tú. O sea, yo estuve allí en la obra la hizo básicamente una empresa argentina. Hubo como no sé cuántos subcontratos adentro de la obra con muchas empresas nacionales. Uno de los problemas, por ejemplo, era el tema que estuvo planteado, fue la relación con los trabajadores argentinos, que muchos de ellos terminaron afiliados a la UNRWA y al ZUNC acá para tener otra tipo de trabajo. Hubo una experiencia maravillosa ahí. Ahora, no fue el gobierno argentino y no era lejos de ser una donación. Es más, yo defiendo la decisión de invertir en la desulfurizadora, en hacerla, porque fue una cosa así. No, es más, en esa inauguración, una de las cosas que estaba prevista con claridad y que además se hizo, era el discurso del PIT-CNT a partir de los acuerdos que se habían hecho con ANCAP y con la empresa argentina y con los distintos sindicatos para lograr ahí un modelo de capacitación. Fue la única licitación pública donde se consultó los pliegos de licitaciones antes con los trabajadores. Un modelo que después lamentablemente no se ha continuado. Todo eso que es tan importante, la inversión pública, la participación de los trabajadores, la gestión común con una obra y todo lo demás, quedó opacado primero por la presencia de Cristina Fernández y después por los gastos de una fiesta que en realidad me parece, en ese punto me parece que yo creo que ese es el problema, o sea que tanto se quiso levantar desde otro punto de vista que se terminó opacando lo principal, que era la obra, el procedimiento y cómo se había hecho. ¿Onir? No, yo me mantengo en dos cosas, ¿no? Primero, que esto sin duda va a generar ruido por su espectacularidad. ¿Va a generar ruido esta fiesta? ¿Va a generar ruido la actuación judicial? La investigación sobre la fiesta, ¿no? Es decir, el tipo de declaraciones. Cuando uno ve las declaraciones, lo que se ha hecho público de las declaraciones, ¿no? Es decir, los criterios seguidos, le parece estar en otro, no sé, en algún país petrolero, ¿no? Es decir, donde no se sabe qué hacer con la plata, es decir, en qué... Es asombroso. Me pareció interesante, ilustrativa, una frase a propósito de la dimensión que adquirió la fiesta y por lo tanto los gastos que hubo que terminar asumiendo. Esa frase que dijo uno de los representantes de las empresas privadas que estuvieron en la organización. Hubo que incluir en el presupuesto hasta la alfalfa para los caballos de los coraceros. Y un tanque... Y un tanque de guerra que estaba escondido no sé dónde y que implicaba determinadas medidas de seguridad. Pues claro, porque el operativo fue completamente grande, completamente distinto al que se había previsto inicialmente. Sí, yo me pregunto la utilidad de un tanque de guerra en caso de un ataque, de algún tipo de ataque terrorista que improbablemente se diera. Digo, realmente hay cosas que dicen, es decir, sobre en qué se gastó. Uno dice, bueno... es delirante, realmente es delirante. Y te juro, no, pero yo digo, con ejemplos como es la alfalfa para los caballos. Claro, para explicar. Es que después sí, capaz que la cifra, $370.000, termina siendo razonable, entre comillas, ¿no? Si hasta ese extremo se llegó con los gastos. Bueno, yo creo, no sé, $370.000 de alfalfa, es mucha alfalfa. Digo, pero quiero decir, sí, está bien, pero me parece que hay ahí todo un sin duda un esfuerzo de justificar. Yo creo que aún, digamos, pongamos en la hipótesis más sana de todos, que realmente ese dinero fue gastado en lo que se dice que fue gastado y que las facturas coinciden con lo que realmente se pagó y que, bueno, pongamos todo eso. Todos sabemos cuán relativo es esas acreditaciones y cuán relativo a veces es que lo que se factura no implica además algún sobreprecio o en fin, todas esas cosas ya las sabemos. Pero supongamos que fuera todo así. De todas maneras, ¿cuál es el sentido de semejante acto? ¿Cuál es la lógica
de semejante cosa. Entonces, digo, realmente, por más que esto se haya gastado, si uno puede llegar a la conclusión de que en sí la propia fiesta fue algo ajeno a los cometidos del ente, exorbitante para las necesidades de lo que se quería hacer, y bueno, es muy probable que sí. Yo creo que, más allá de que penalmente no resulte nada, y yo sinceramente, me alegraría de que no hubiese consecuencias penales, porque no hace bien a nadie. Digamos. Hay otra línea que apareció ahora que es quiénes aprobaron los gastos, ¿no? Porque según se indicó en el juzgado, todo el directorio estaba al tanto. Y cuando decimos todo el directorio, estamos hablando de oficialismo y oposición también, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Gonzalo? Porque ahí había un director blanco, justamente, ¿no? Ahí lo que entra es lo que hablamos hoy. Acá se quiere implicar a gerentes que cumplen órdenes, gerentes que al parecer reciben correos electrónicos, mantienen reuniones con el secretario del presidente, con el directorio, y les habilitan a hacer este tipo de gastos. Y que en menos de 3 días resuelven que van a ir 2 jefes de Estado con toda su parafernalia y demás. Si es todo el directorio y realmente hay implicados, están implicados los demás directores, que pase la justicia. O como entramos en esta, insisto, con este criterio farandulesco de la amenaza de uno de los abogados que dijo, le vamos a presentar de parte de Sendic una denuncia al director blanco, que se la presente. Y si le cabe alguna imputación, que la cumpla. Eso es así. Uno cuando entra a la justicia porque justamente cumple un rol. Entonces me parece que acá no entran los colores, acá entra justamente la función de una empresa pública, por qué se llevó esta fiesta, quién lo aprobó, por qué entramos en esta discusión. Porque hay declaraciones del gerente que realmente yo no quisiera estar en los zapatos de alguno de estos gerentes, respondiendo ya cosas muy puntuales. Estamos hablando del vicepresidente de la República con un bufete de abogados contra un gerente de una empresa pública. Imagínense el tamaño, la presión, lo que tendría que responder. Entonces, realmente, si alguno de los directores tiene implicaciones, además del presidente de ANCAP en su momento, y los demás presidentes, porque también eso me gustaría verlo más adelante, que no fue solo Raúl Sendic, sino se hablan de acciones anteriores de otros presidentes de ANCAP. Entonces, bueno, que realmente pasen a la justicia y que esto lo juzgue.